Buenas noches. Final de año ya. Nos estamos aproximando a las 5 para las 12. Y qué tan interesante haber estado siempre en este espacio que nos ha brindado la Corporación Viviendo para pensar lo que nos pasa. La alegría de las 5 para las 12 y poder tener un buen balance sobre la vida, y que hay muchos actores que han venido a Palabra Plena, muchas comunidades que pueden hacer un buen balance y poner en acto esa alegría porque han hecho, como dicen, su trabajito. Y entonces es también del caso que sepamos cómo está viviendo, cómo es esa alegría en una rendición de cuentas de la corporación que ha logrado crear todos esos espacios, todos esos ambientes para que nos pongamos bien frente a lo que falta, frente a lo que está por venir. Esta noche está con nosotros el director de la corporación. Pues él tendrá que decir cómo le han pasado las cosas. ¿Qué se siente, Raúl, dirigiendo una corporación como Viviendo? Yo digo dirigiendo. Alguien podría decir gestionando, administrando, no sé. Pero, ¿qué se siente en lo personal? Bueno, primero, buenas noches a quienes nos ven a esta hora. Se me ha vuelto costumbre venir por esta época y un poco plantear esta conversación con Jaime. Frente a la pregunta, pues es siempre una suerte de cosas que se dan simultáneamente. La satisfacción de lo que ocurre, la posibilidad de ver realizadas cosas que se imaginan, la posibilidad de darle continuidad a propuestas que considero son necesarias, pero también, acudiendo a palabras que ya he dicho antes, la incertidumbre, ¿no? Lo social tiene, infortunadamente, ese lugar. Es el lugar donde creo que podemos materializar cosas que pensamos, pero también se hacen con mucho esfuerzo. Hay, afortunadamente para nosotros, instituciones, entidades, cooperantes que nos ayudan, nos apoyan, sueñan con nosotros, nos facilitan muchísimo esos elementos que nos permiten cuajar las propuestas, pero también es cierto que infortunadamente los recursos no son suficientes y quisiéramos que fueran más. Pero es la realidad que nos toca vivir y hay que ponerle también a eso el lado positivo. Yo veo a la corporación en un lugar muy avanzado, un lugar en un horizonte muy elevado. Esta vez, este año ha sido maravilloso desde la visión que yo tengo, porque cuando uno ha escuchado, que han venido aquí los distintos actores, los profesionales, los operadores, todos estos, y uno los oye decir y está frente a un bien decir, es decir, algo que corresponde o se corresponde con palabra plena, cosa que no ocurre en todos los campos de la información, de los medios. Hay tristeza, no hay como una producción de motivos para la alegría. Yo creo que ha sido un año muy interesante. Desde cuando yo he oído de la corporación, esta es la vez que yo creo que es un motivo que da para ponerse muy sí, indiscutiblemente. Creo que ocupas un lugar interesante, Jaime. Eres quien nos ayuda a difundir lo que hacemos, quien tiene la posibilidad de encontrarse con diferentes actores y de ponerles en su palabra lo que está ocurriendo, que es el que va más allá de los informes, que es el que va más allá de los indicadores, que es el que da cuenta de lo que debería uno hacer, ¿no? O sea, cómo impacta a las personas aquello que hacemos. Y sí, tengo que reconocer que afortunadamente fue variado, fue grato, se hicieron muchas cosas que ojalá, y es mi deseo, permanezcan en el ánimo de las personas, permanezcan en ese lugar de esperanza, permanezcan en la posibilidad cierta de que aquello que hacemos produce un efecto y que ese efecto se traduce en comportamientos, en situaciones, en asuntos que ayudan a que otras personas realicen cosas que necesitan.
¿Qué hay que hacer para ser honrado en el manejo de estos asuntos? Porque vivimos en un mundo donde la contratación es corrupta, pero no los actores son corruptos todos, a pesar de haber una corrupción generalizada. En lo personal, ¿qué es lo que hay que hacer para ser decente, para ser honrado en el manejo de los recursos? Esto lo digo primero por la constatación que yo tengo y segundo porque he oído a muchos responsables, muchos actores de proyectos con los que la corporación está comprometida, que lo han dicho aquí mismo en el espacio de Palabra Plena. Pero ¿qué es lo que hay que hacer como director? Porque esa es la responsabilidad. Bueno, ese equilibrio precario que se tiene en lo administrativo y que es de lo que no siempre hablamos, parte también de que hay que hacer ejercicios de presupuesto que den cuenta de lo que los proyectos requieren. Y lo otro es invertirlo. Creo que si hay algo que produce satisfacción y tranquilidad en la gestión que he podido hacer, es que los recursos quedan donde deben estar. Y me parece que no existe otra manera de poder hacer que la inversión social fructifique si no es haciéndola completa. Y en ese sentido es dando cuenta que esos recursos para los cuales nos han contratado se apliquen en los lugares y con las acciones que deben hacerse. Todo proyecto para nosotros es un reto en lo administrativo y en lo técnico. Nos implica un esfuerzo importante porque hay ocasiones en las que tenemos que invertir más de lo que el proyecto permite y eso nos pone en algunos momentos en una situación de precario equilibrio, te decía ahora, y es invertir en lo que toca invertir, los recursos que se han comprometido para eso, ejercicios de presupuesto adecuados, vigilancia nuestra también, porque efectivamente los esfuerzos que hacemos se correspondan con ese asunto de lo que económicamente está planteado. Y yo digo que daremos cuenta de lo que nos toca a partir de lo que nos hemos comprometido a hacer y hacemos. Hay una idea de que el fracaso que tiene el tema de las políticas públicas está en la falta de control, es decir, no hay control social. Y yo he venido notando algo que bueno, pero ¿qué es lo que está pasando en este tipo de situación, de intervención, que se va como generando un control espontáneo? Porque es que el hecho de que al programa vengan a decir que los recursos se están manejando bien, que es lo que se ha dicho, indica que ya hay un control. Para mí eso es vigilancia y control. Y uno puede sumar los actores que han venido a decir eso aquí en el programa. Eso me hace pensar que una intervención de la naturaleza de la que hace la corporación con su modelo puede producir también los elementos para una reconceptualización de la política y el control ciudadano. Es decir, que se pueden hacer esos aprendizajes allí. Creo que es perfectamente posible. Quienes estamos en el campo de lo social tenemos necesariamente que mantenernos también en esos ejercicios de equilibrio entre lo que técnicamente es necesario, pero también de lo que es posible. Eso lo da, por supuesto, un techo presupuestal, que es el que pensamos cuando los proyectos se elaboran, pero al que estamos sometidos en términos de que regularmente son recursos que tienen auditorías, que están sujetos al escrutinio, y del que damos cuenta y por el que nos hacemos además responsables por casi 10 años después de que los proyectos terminan. Eso nos obliga a ser muy prudentes y cuidadosos. Pero creo que hay un asunto de responsabilidad social que tiene que ver con algo que a veces es difícil de entender y que cuando lo hablo con mis equipos me es difícil explicárselo. Cuando uno trabaja en lo social, es un trabajo por el que me contratan, por el que me pagan, pero hay un asunto de compromiso que tiene que ver con el efecto que generamos, que va más allá de lo que puede en un momento dado generar una obra. Cuando tocas vidas, cuando tocas proyectos de vida, te comprometes más allá de lo que simplemente el recurso te permite, porque trasciendes el recurso y tocas la vida de las personas. Hay un asunto muy importante que es lo institucional, la relación con las instituciones.
en la perspectiva que hay, qué se puede lograr con eso. Ahora cuando vengamos de los anuncios que nos han permitido estar aquí, de los que son responsables, ustedes hablamos de, estamos con el director de la Corporación Viviendo. Pues de mi parte es hacer sentir la diferencia que ha sido la corporación, porque como ciudadano yo he visto fracasar proyectos de intervención que pueden ser muy bien intencionados, pero no han rodado con la misma suerte. Y por eso hay que preguntarse siempre qué hay que introducir en los actos ciudadanos para que la corrupción se vaya menguando un poco. Y es de eso que hay que tratar. Cuando regresemos de los anuncios de la corporación, continuamos hablando con el director sobre estos aspectos que son del orden ya de la ética. Acompáñenos. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Corporación Viviendo es una organización comprometida con la promoción y el desarrollo del ser humano de manera integral a través de la investigación, la formación, el fortalecimiento y la incidencia política. Atendemos grupos, organizaciones e instituciones que abordan el problema del consumo de las drogas. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Con el director de la corporación, Raúl Félix Tovar, la Corporación Vivienda. Le estaba preguntando sobre estas vicisitudes que tienen las organizaciones que, como él mismo reconoce, tienen que ver con lo social. Es una dificultad pues heroica, es un lugar para la heroicidad, porque ahí sí se trabaja con el absurdo, con lo trágico, con lo que uno no cree que pueda pasarle al ser humano, que es tan paradójico, pero cómo sacar adelante ese ser humano y ponerlo siempre en estado de interrogación, ese es el problema. Y entonces, ¿cómo ha sido lo que ha sido el resultado de la relación con las instituciones, el compromiso institucional? Bueno, es algo que se construye, ¿no? Hemos logrado, tenemos ya un tiempo importante de haber transitado por este asunto de desarrollo de proyectos y el mantenernos además en eso, que creo ha generado confianza en algunos de nuestros financiadores y que nos han permitido también poder pasar de un año a otro y mantener procesos. Los centros de escucha, que son nuestros procesos más fuertes, son los que también demandan una continuidad que se logra a partir de la suma de muchas posibilidades y de muchos recursos que vienen de diferentes lugares. Esa confianza en mostrar lo que hacemos nos permite también garantizar que algunos de nuestros algunos de nuestros financiadores hayan mantenido su confianza y nos sigan acompañando año tras año. Confiamos en que eso se mantenga,
pero también es cierto que todo lo que comienza de alguna manera termina, lo que quiere decir que la financiación de estos cooperantes pues llega un momento a su punto final y nos obliga a buscar nuevos financiadores. Lo que no queremos es traicionar el hecho de que los procesos deben mantenerse para que efectivamente muestren la efectividad que deben darse en lo social. En lo social, cuando un proyecto se interrumpe de manera abrupta, infortunadamente genera un vacío y ese vacío se vuelve desconfianza en lo que tiene que ver con los proyectos sociales. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por mantenernos, porque las interrupciones sean muy breves y ojalá no resientan la confianza de la comunidad. Ese es nuestro cometido mayor. Es ahí donde quienes son nuestros cooperantes, financiadores, pueden tener la confianza de que aquello que ofrecemos efectivamente es lo que vamos a hacer. ¿Qué podría hacer el Estado, el gobierno, más allá de lo que ha hecho, ¿no? Pero ¿qué, en tu visión, qué falta que haga el Estado, el gobierno local también, para que estos proyectos tengan lugar? Bueno, con algunos lo hemos logrado. Creo que la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali lo ha entendido, ha hecho un esfuerzo porque los tiempos que nos dan para ejecutar los proyectos correspondan a lo que la realidad nos pide, y eso quiere decir que las contrataciones son cada vez más tempranas, ya no son para el segundo semestre, sino hemos empezado a hacer que ya también sean a partir del primer semestre. Eso es lo que nos interesa más, que ojalá con las dificultades que se tienen en la contratación pública, que tienen que ver con ritmos ya establecidos, que son difíciles a veces de modificar, aquellos que se acercan a nosotros y con quienes podemos dialogar puedan entender que no es simplemente un capricho en términos de quienes somos operadores, sino una necesidad en términos de lo que socialmente se requiere. Ya por otro lado, es nuestro compromiso como operadores de buscar aquellos otros recursos para tratar de mantener la continuidad que no siempre permite la financiación desde lo estatal. Porque pues es algo que no sé en qué momento vaya a cambiar, ni me atrevo tampoco a garantizar que eso vaya a ocurrir, y que tiene mucho de voluntad política, pero también tiene mucho de ritmo institucional. Esa ejecución de año fiscal, que infortunadamente no es completa en términos de los tiempos, o sea, no se corresponden al año calendario, nos ponen en aprietos a todos quienes operamos. Pero creo que con la institucionalidad pública, ese diálogo que hacemos nosotros desde las entidades privadas para decirles cuáles son los ritmos a los que deberíamos acomodarnos y garantizar nosotros que en esos tiempos que nos dan logremos operar los recursos de manera efectiva, pues es un poco el compromiso ético que tenemos con las comunidades. Ya por cuenta nuestra, para procesos en los que creemos, como las zonas de orientación escolar y los centros de escucha, que requieren una inversión en tiempo para que los procesos sean reales, hay una corresponsabilidad de lo estatal, pero también nuestra, en términos de garantizar que en lo comunitario y en lo escolar nuestra presencia sea continua. Ese es un poco el propósito. Hay algo que a mí me inquieta ya como alguien que pregunta por el hombre, ¿no? Que quiere sustentar palabra plena en esa idea de la pregunta por el hombre. Este sujeto que produce la intervención del modelo ECO 2, ¿sí?, ¿es bueno para la paz? Yo diría que sí. Es un compromiso que además, cuando te escucho y veo absolutamente todos los programas de Palabra Plena, quiero dejar constancia de eso, soy tal vez el más fiel televidente de Palabra Plena. Es algo en lo que has insistido y en lo que yo personalmente me he comprometido. Cómo nuestras intervenciones tienen que ver con procesos de convivencia y paz. Cómo la generación de condiciones que tienen que ver con eso que llamamos inteligencia convivencial en nuestro acto cotidiano se vuelve algo práctico. No es el marco de las políticas lo que lo definen, sino el marco de la convivencia cotidiana, y en eso nosotros estamos comprometidos, como en el medio escolar, como en el medio comunitario, y entendiendo por medio comunitario la relación entre las personas, la relación con la familia, la relación en el espacio comunitario, logramos que se impregne
de eso que ojalá desde el discurso político se menciona como la construcción de paz, pero que en el marco de lo comunitario es la constitución de espacios de convivencia, que pasan por el respeto, que pasan por la construcción de ciudadanía, que pasan por los elementos de habilidades básicas para la convivencia. Nosotros hemos llamado a eso inteligencia convivencial. En la práctica se traduce en mejor relaciones y en afectar asuntos que tienen que ver con la violencia, pero que también tienen que ver con el marco de derechos humanos, que tienen que ver con el cómo nos enfrentamos cotidianamente a las situaciones que podemos llamar problemáticas y cómo aprendemos a superarlas, cómo no nos quedamos en ellas y cómo hacemos de esos espacios de aprendizaje también, ¿no? Cómo el deporte, cómo la cultura, cómo lo psicosocial ayudan a construir ese tejido social. Y en este último tiempo hay 3 elementos que han definido nuestro hacer. Uno, cómo intervenimos la reducción de vulnerabilidad social, cómo intervenimos una inclusión social que sea real, que produzca efectos reales, y cómo trabajamos en la integración social, entendiendo la integración social como ese tejido social que tiene que ver con organización, con empoderamiento, con capacidad de una comunidad para hacerse cargo de las situaciones que le corresponden. Y desde esos 3 lugares, cómo hemos logrado algunos avances que tienen que ver y que apuntan directamente hacia convivencia y paz. La comunidad, las redes, todo esto que ustedes han producido en la intervención, ¿qué le ha aportado al modelo? Pues, ¿qué han aprendido de la comunidad en el modelo? La comunidad nos enseña todos los días. Nos confronta, nos pone en aprietos, hace que cuando evaluemos nuestro trabajo nos enfrentemos a situaciones en las cuales nos tengamos que cuestionar y nos hace ver aquellas cosas que no funcionan o que no hacemos bien y que creemos que estamos haciendo bien. Esa es la labor del equipo, enfrentarse a sus miedos, a sus dificultades, también a sus fragilidades, pero en la relación que establecemos con la comunidad. Cuando las cosas no salen bien es porque hay algo que no hemos leído de manera adecuada. Cuando tenemos dificultades para que ciertas cosas que hemos propuesto ocurran, no suceden, hay algo ahí que nos está diciendo tenemos que prestarle atención a las cosas. Cuando las convocatorias no funcionan, cuando las personas no llegan, cuando las personas desertan, nos están diciendo que no estamos haciendo bien. Y eso regularmente es un aprendizaje que está en los registros que hacemos, pero en las evaluaciones que hacemos de nuestro trabajo, en las que por supuesto es la comunidad la que es más incisiva en la manera como nos pregunta o nos plantea las cosas. Ha sido muy interesante la intervención de profesionales egresados de las universidades que en el programa Palabra Plena han puesto esa relación tan interesante, como el asunto de su formación universitaria ha sido interrogado en la comunidad y cómo se ha abierto un campo para establecer esa comunicación, que ha sido invertida. Ya no son los sabios, ¿cierto?, los intervinientes que van a decir qué hay que hacer, sino la comunidad la que va a enseñarle a los profesionales. Hay una cosa que yo no he aprendido, a ver cuándo va a terminar el programa. Y entonces eso me lo enseñas aquí, la señal de los camarógrafos. Porque el programa se acabó, Raúl. Eso quiere decir que ustedes tienen que pensar en cómo van a hacer un poco más duradero el espacio Palabra Plena. Tendremos que pensar. Yo creo mucho también en el trabajo de la corporación. Lo digo como responsable en esta búsqueda del bien decir. Y es un lugar que, pues como ser humano, me ha aportado mucho. Perdí el primer modelo del diplomado del modelo ECO2, el primer módulo, pero estaba probando los que siguen. Bueno. Raúl, quedamos pendientes, como siempre, de continuar diciendo esto que no se termina de decir aquí en el programa, pero que tiene que ver con algo muy importante que dijiste, y es que siempre van a estar
porque se han hecho consistentes por el manejo ético de los compromisos, dicho por los que han venido al programa. No se tienen que esconder, los encuentran cuando termina. Sí, sí, nos hacemos cargo de lo que decimos, además. Esa es palabra plena. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Este año ha sido un año muy interesante para la corporación y sé que para ustedes también. Cuando tomen la decisión de pensar, bueno, ¿qué nos quiso decir palabra plena? ¿Qué hemos hecho por la intención de la Corporación Viviendo sobre filosofía de la inclusión? Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes. Que descansen. Muchas gracias.